La semana pasada estuvo, la verdad es que durante casi 24 horas, no mucho más, jueves y viernes estuvo en nuestro país la diputada del Partido Popular Español, Cayetana Álvarez. Voy a decir todo Cayetana Álvarez de Toledo, traída por La Otra Mirada, que es, cierto, una agrupación, una institución, fundación en realidad, liderada por Nicolás Ibáñez. Sí, que siempre hace conversatorios, todos ¿no? los Con años figuras. trae a figuras más o menos relevantes y muchas veces provocadoras. Probablemente este es el caso de Cayetana, que es, claro, uno dice una diputada del Partido Popular Español, que es como el equivalente de Chile Vamos, pero es una figura que se ha convertido en una figura de la política española, pero también europea, y un referente para la derecha en Chile. Y tuvimos la posibilidad de conversar con ella, de hablar con ella sobre su mirada sobre nuestro país. Tiene mucha relación ella con nuestro país, ha venido varias veces. Y bueno, escuchemos esa entrevista aquí en Pauta Análisis, entrevista que hizo Constanza Santamaría a la diputada del Partido Popular Español, Cayetana Álvarez. Bueno, estamos con la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, historiadora, periodista también, nació en Madrid, pero también vivió algunos años aquí en América Latina, en Argentina específicamente. Vivió entre los 7 y los 18 años. Diputada Cayetana Álvarez de Toledo, gracias por estar con Radio Pauta. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, hacía referencia yo a sus años digamos, de vida aquí en Sudamérica y concretamente en Argentina, al lado nuestro, porque me da la sensación que hay mucha relación entre usted y nuestros países, o sea, Argentina por los años que vivió, pero acá en Chile hay mucha relación. No es primera vez que viene en el proceso constituyente, el primer proceso constituyente estuvo acá, felicitó a los chilenos en su minuto por haber rechazado ese proyecto constitucional. ¿Cuál es su mirada hoy, que está aquí en Chile, de nuestro país y de la situación política de nuestro país? A ver, antes una breve referencia a mi infancia, porque como lo has mencionado ya me vuelve a la memoria mis primeros recuerdos de Chile, ¿no? ¿Cuáles son esos recuerdos? Bueno, yo vivía, es verdad, viví en Buenos Aires de los 7 a los 18, como decías, y mis primeros recuerdos son haber venido con amigos. La infancia veníamos a Chile a visitar y a conocerlo, y luego ya a los 17, 18 con un grupo de amigas del colegio hicimos una travesía, cruzamos a caballo por la frontera, por la cordillera, desde Mendoza, y tengo un recuerdo absolutamente imborrable de las cordilleras, de las cobertura volcánica, cruzamos a caballo, y las noches con cóndores y con luna llena y durmiendo bajo las estrellas, y tengo un recuerdo imborrable. Y luego mi madre, varios años después, compró un pequeño terreno en un sitio entre Maicolpué, cerca de entre Osorno y Chiloé, junto al mar. ¿Tril? Exactamente, en Tril, y he ido muchas veces. Hace tiempo que no voy, pero espero poder volver porque es un sitio realmente mágico. Ya, o sea, la diputada Cayetana tiene una cabaña, un sitio, un lugar aquí en Chile. Mi en madre, el sur de Chile. Ya me gustaría a mí, es mi madre quien lo tiene, quien viene mucho, es muy aventurera mi madre y viene y pasa unas temporadas ahí. Y como digo, yo tengo una gran admiración y un gran afecto por Chile desde hace muchos años, desde mi infancia. Y en virtud de ese afecto y admiración, ¿cómo ve hoy a Chile? Pues con esperanzas. Porque, a ver, yo lo he contado ahora, ¿no? Cuando era adolescente veía a Chile con gran admiración, era un país modelo de institucionalidad, de consensos, de seriedad. Argentina siempre era problemática y febril, Pero cuando usted era pequeña, ¿estamos hablando de qué año? Bueno, estamos hablando de los 80, 90... Bueno, pero teníamos una dictadura, igual que en Argentina. Bueno, los 90... no, por eso, pero no, los 80 sí, dictadura. Los 80 sí, yo te estoy hablando de la parte tardía, los 80. Yo llegué a Argentina a vivir en el año 81, justo con las Malvinas. Te hablo de los años finales de los 80, 90, mi época de colegio, ¿no? Bueno, Chile siempre era un modelo ejemplar de transición y luego un modelo de institucionalidad, de un país serio, de orden, comparado con Argentina, que siempre pasábamos de las hiperinflaciones a las hiperdepresiones, todo era exagerado y problemático, ¿no? Y fascinante también, pero un país más difícil. Y luego, bueno, de pronto esa imagen de Chile, de país ordenado y modelo y ejemplar, pues sufrió, se quebró, ¿no? Se quebró con el estallido social
y cuando de pronto Chile entra en lo que llamé en su día como un brote adolescente. Era un país muy adulto, muy maduro, y de pronto tiene un brote adolescente de una gran violencia. Es decir, esto no lo digo el brote adolescente con humor, digamos, fue una cosa muy, muy grave y que tiró por la borda no solamente un gobierno, sino una constitución, es decir, las reglas de juego que un pueblo se da a sí mismo para convivir, ¿no? Y por eso volví, no solamente, bueno, en fin, había vuelto varias veces por motivos políticos previamente, pero vine de manera muy consciente a lo largo del proceso constituyente, después de haber leído el texto que se presentaba a votación, con enorme inquietud, porque era un texto disolvente, no constituyente, era un texto que disolvía la comunidad chilena, y vine a alertar sobre ese proceso. Y luego celebré, casi como una chilena más, el resultado del 4 de septiembre, cuando ganó el rechazo y los chilenos dijeron: no, queremos seguir siendo una nación y queremos seguir siendo una democracia. Bueno, justamente ayer, digamos, en estos días se ha cumplido exactamente el tercer aniversario. Y también celebró el rechazo al segundo texto constitucional propuesto básicamente por la derecha. Bueno, ahí entró... ¿Ese se lo leyó también o no? Sí, yo procuro leerme casi todo de lo que hablo. Sí, también lo leí, pero yo creo que mi visión de lo que está pasando en Chile, por resumir, es el 4 de septiembre, hace 3 años, fue la primera vuelta, es decir, el pueblo chileno dijo no a un proceso que metía a Chile en un callejón sin salida, divisivo, de degradación y de decadencia, y la segunda vuelta de ese proceso es ahora. Es decir, la segunda vuelta son las elecciones que vienen. ¿Por qué? Porque los chilenos tienen la oportunidad de enterrar definitivamente ese camino y de recuperar los consensos, la concordia, el crecimiento, la fortaleza, con problemas nuevos, evidentemente que están en la agenda, que no estaban hace unos años, ni hace 10, hace 15, estoy pensando específicamente en la seguridad, en el avance del crimen organizado, del narcotráfico, pero sí, insisto, la posibilidad de poner fin a un ciclo divisivo, degradante y decadente. ¿Y eso para usted significa el triunfo de alguno de los candidatos? Eso significa de la derecha. Claramente la derrota del comunismo. Es decir, yo vengo con un mensaje muy sencillo y muy urgente, casi para pedir un favor democrático y patriótico a los chilenos, y es que impidan que el comunismo llegue al poder en Chile. Y que incluso, se refiere a la candidata Janet Jara, porque ella es del Partido Comunista, pero ella participó en una elección primaria donde triunfó con un amplio, digamos, amplio porcentaje, y es la candidata de la coalición de centro-izquierda, no solo del Partido Comunista. Pero la coalición de centro-izquierda ha decidido elegir a una comunista. Entonces aquí hay dos opciones, o bien... ¿Y eso qué significa para la democracia a su juicio? A eso voy. Es decir, decirse comunista hoy en día es como mínimo una frivolidad atroz. Es decir, el comunismo es una ideología que ha causado millones y millones de muertos a lo largo del siglo XX. Es comparable, es una forma de legitimación del crimen como llamarse nazi. Hace unos años, en el año 2019, en el Parlamento Europeo se aprobó una resolución, un texto muy importante que decía que había que condenar las dos grandes ideologías totalitarias que habían devastado a los seres humanos y causado miseria y muerte a lo largo del siglo XX, que eran el nazismo y el comunismo. Hoy en día nadie se atrevería a, en fin, proclamarse públicamente yo soy un nazi, es decir, salvo que estés muy mal de la cabeza o seas un extremista verdaderamente abyecto, ¿no? Y sin embargo hay gente que se proclama comunista casi frívolamente como si fuera una ideología benéfica, y no lo es. Claro, pero acá en Chile también el Partido Comunista, y digamos en lo que ellos responden cuando se les cuestiona sus credenciales democráticas, aquí en Chile primero forma parte de un gobierno hoy día, de un gobierno que fue elegido democráticamente, y el Partido Comunista en Chile ha jugado y ha participado dentro del juego democrático. Es igual, está legitimando una ideología al llamarse comunista que ha causado millones de muertos. Yo entiendo que a veces damos por hecho determinadas cosas porque se arrastran en el tiempo y forman parte del paisaje normal, y llamarse comunista de manera incomprensible ha pasado a tener una cierta pátina de legitimidad o incluso de
ser una cierta superioridad moral a veces. Y hay que a veces cuestionar la raíz de las cosas, y llamarse comunista hoy en día, insisto, es como mínimo una frivolidad atroz. De hecho, si usted lo piensa, o lo piensas, no sé si puedo tutearte o no, el sintagma democracia comunista no existe. Es decir, no hay democracias comunistas. Ya, o sea, no... El comunismo no es compatible con la democracia. Ya, y que no es posible que una candidata como Janet Jara, porque pongámosle nombre, digamos, claro, que es del Partido Comunista, pero que es la candidata de la coalición de centro-izquierda, que hoy día está en el gobierno, que gobierna con el socialismo democrático, que en su minuto también estuvo en el gobierno de Michelle Bachelet, el Partido Comunista. Sí, pero no es posible que lidere un gobierno democrático. Es posible en la medida en que la han elegido, pero no es una ideología democrática el comunismo. Es una ideología que ha causado millones de muertos y que es incompatible con principios fundamentales que hacen posible la convivencia, el progreso. Entonces, llamarse a veces la etiqueta, nos hacemos referencia, entonces, ella podría decir, no, yo me hago llamar comunista, pero no soy comunista. Entonces que lo diga. Yo me hago llamar comunista porque la marca me gusta o porque tiene una referencia que para mí es sentimental. Ahora bien, el comunismo es una ideología que lo que fuera. Claro, ella lo que dice no se que puede aquí en Chile, al menos, el Partido Comunista ha dado garantía siempre de estar en la democracia versus, dice, eso es lo que dice el Partido Comunista, versus la derecha extrema, que en este país, en Chile, eso es lo que dice del partido, digamos, en su momento sí ha apoyado dictaduras como la dictadura de Pinochet. ¿Desde cuándo es razonable legitimarte tu ideología en función de otras? ¿Y qué opina ella de la democracia? Que ella dice que hay una democracia en Cuba. Por ejemplo, el comunismo en Cuba es o sea, ¿vamos a condenar el comunismo en Cuba o no aquí? ¿O aquí no y ahí sí? Entonces, ¿somos comunistas solamente de boquilla porque aquí en Chile significa una cosa, pero en Cuba significa otra? Yo reclamo un mínimo de coherencia. Y lo que hayan hecho los demás, como yo he dicho, o sea, el nazismo es una abyección, las dictaduras son inaceptables del signo que sea, pero el comunismo es una ideología absolutamente devastadora. La dictadura es, así como lo dijo, digamos, Vargas Llosa en algún minuto, digamos, la dictadura es inaceptable del signo que sea, y claro, se lo pregunto porque ha habido una discusión, pese a que ya, digamos, han pasado tantos años, pero en Chile sigue volviendo, y volvemos nuevamente sobre la historia, y en la carrera presidencial hoy día ha habido una discusión acerca de la dictadura. Hay candidatos de la derecha más extrema que reivindican la dictadura de Pinochet, y ¿a usted le parece que eso es válido? Yo no reivindico ninguna dictadura, y lo que me parece asombroso es, insisto en lo que decía anteriormente, que el comunismo o el comunista diga: mi ideología es aceptable y como los otros dicen que justifican una dictadura de derechas, entonces yo me puedo hacer llamar comunista. No. No, lo que dice el Partido Comunista es: nosotros aquí en Chile hemos estado siempre y hemos apoyado siempre, hemos sido siempre democráticos. No pueden decir lo mismo los de la extrema derecha, porque no siempre han estado en gobiernos democráticos. Eso es lo que dice el Partido Comunista. Y justifican el comunismo en Cuba. Justifican 60 años de represión, violencia, atrocidades, presos políticos en Cuba. Y justifican la represión política de Nicolás Maduro, porque es socialismo del siglo XXI / comunista. Y justifican los cientos de millones de crímenes, 80 millones para ser exactos, del comunismo a lo largo del siglo XX. ¿De verdad? Y dan lecciones de morales a los demás. Lo que yo digo, no está en condiciones un comunista dar lecciones morales a alguien que se dice pinochetista. Yo puedo decir, está muy mal reivindicar la dictadura, cualquier tipo, de derechas o de izquierdas, pero un comunista no está en condiciones morales de dar lecciones a alguien que defienda una dictadura de derechas. Bueno, siempre se hacen paralelos, diputada, entre la política en Chile y en España, ¿cierto? La dictadura, la transición a la democracia gobernada por la centroizquierda, la irrupción de Podemos y el Frente Amplio, etcétera. Hoy ese paralelo parece ser la lucha por la hegemonía de la derecha entre Vox y el Partido Popular, podríamos decir en España. Aquí en Chile es entre Chile Vamos y Republicanos. ¿Cómo ve esa disputa en Chile y en España? Yo creo que en estos momentos la verdadera encrucijada en las que estamos tanto en España como en Chile es impedir que fuerzas de la decadencia, de la división, la degradación de la extrema izquierda sigan en el poder. Estamos exactamente en esa encrucijada los dos. Y hay fuerzas políticas distintas que ofrecen
programas más o menos diferentes, pero que los dos coinciden en los dos países en que hay una fuerza disruptiva y en fin, insisto, destructiva, que hay que impedir que siga en el poder. Y en eso vamos a trabajar. Ya, ¿y por qué cree usted que prevalece la preferencia por disputar poder más que por la disposición a llegar a acuerdos? Estoy pensando en las derechas aquí en Chile, que van divididas, ¿cierto?, a la elección presidencial, y pasa un poco también lo mismo en España. Bueno, son casos un poquito distintos en la medida en que ustedes tienen primera vuelta, segunda vuelta, sí, lo cual obligará a muchos chilenos a tomar una decisión de cara a la segunda vuelta. Mi mensaje a los chilenos es que haya una máxima movilización, incluso impidan que llegue el comunismo a la segunda vuelta, ¿no? O la extrema izquierda, o la decadencia, o la continuidad del Boris. Que pasaran a la segunda vuelta, como en Bolivia. Como en Bolivia, que pasen las dos fuerzas que no son de izquierdas a la segunda vuelta. Eso parece... Las encuestas dicen que eso es imposible. Las encuestas, nada es imposible hasta que no llegan las urnas. Es decir, aquí todavía falta un mes y... ¿Cuánto falta? A ver, todo octubre y septiembre. De noviembre. Sí, bueno, y septiembre, o sea, 2 meses, faltan 2 meses. En 2 meses en política hoy en día es una eternidad. Es decir, no es fácil, pero no es imposible, y en política pasan muchas cosas, ¿no? Y de hecho nuestra obligación como políticos es aspirar al máximo objetivo y luego, en fin, gestionar la realidad, ¿no? Y en España estamos en un escenario un poco distinto en la medida en que nos presentamos, es un sistema parlamentario de manera separada, y luego, si es necesario y no tienes suficientes votos para armar una investidura, puedes pedir la abstención de otro partido en función de los números como te dan, o puedas necesitar el apoyo de ese partido, o incluso puedas formar una coalición posterior de gobierno. Es decir, hay 3 modalidades, incluso 4, que es que el PP pueda gobernar en solitario. Claro, que es la aspiración que tiene el Partido Popular, por supuesto. Yo aspiro a los 176, que es a la mayoría. Claro, pero me refiero a que la división hoy día en la oposición, ¿cierto?, que están en la derecha en España, ¿no favorece de alguna manera que la continuidad de un Sánchez que está muy debilitado, con una crisis política feroz en España, pero pese a todo, a estar debilitado, se mantiene y está ahí, sigue en el poder y con continuidad? ¿No hay algo de eso también, de la incapacidad de la oposición, de las derechas, de ponerse de acuerdo? En este caso no exactamente. Podemos decir que en las elecciones anteriores, ¿por qué no tuvimos una mayoría suficiente? Ganamos las elecciones nosotros, pero Sánchez hizo una coalición de fuerzas completamente, en fin, estrafalaria, incluido un prófugo de la justicia, cuyos votos pidió a cambio de una amnistía. Le otorgó una amnistía a unos golpistas que están prófugos de la justicia a cambio de los 7 votos necesarios para gobernar. Puigdemont, ¿vale? Es decir, en esa elección, si PP y Vox hubieran llegado a algún acuerdo estratégico, táctico en algunas provincias o algunas circunscripciones, quizás podríamos haber sacado los 4 escaños que nos faltaban. Pero no lo lograron. Eso fue hace 3 años. Hoy en día es distinto. Tú me preguntas, ¿por qué Sánchez sigue en el poder hoy? Por un motivo muy sencillo. Sigue en el poder porque sus socios de gobierno parlamentario, él gobierna con el apoyo del Parlamento, la única manera de quitarle anticipadamente sin una moción de censura, pero esos socios lo siguen apoyando porque cuanto más débil esté él, más concesiones les quitan. Esos socios son fuerzas separatistas, independentistas. Entonces, cuanto más débil Sánchez, más le aprietan y más concesiones en contra de la unidad de España y a favor de sus objetivos separatistas consiguen ellos. Y esa es la coalición que está en el poder, una coalición destructiva. Destructiva no solamente, en fin, para la democracia, los contrapesos democráticos, sino para la propia unidad e integridad territorial del Estado. Entonces, ahí lo que hace falta es una movilización española de cara a unas elecciones, cuando haya elecciones. Claro, para eso hay que... Y ahí las encuestas dan 200 escaños a la derecha hoy en día. Al centro derecha, las 2 grandes fuerzas que pueden hacer. Es decir, por explicarle a los chilenos, una mayoría absolutísima. Bueno, eso también se va a ver cuando sean efectivamente las elecciones, como dice usted. Evidente. Bueno, pero trayendo nuevamente la situación aquí en Chile y esta división de las 2 derechas, ¿qué le parece, o de las nuevas derechas, qué le parece que no hayan logrado llegar a acuerdo con llevar un solo candidato? Y está Johannes Kaiser, está José Antonio Kast, está Evelyn Matei, incluso Franco Parisi, hay algunos que lo sitúan como en ese sector ideológico. Pero sobre todo Kast y Matei, que son los principales de la derecha. Y que la candidatura de José Antonio Kast de alguna manera haya criticado y critique a Chile Vamos, incluso le ha llamado la derechita cobarde, por haber llegado a acuerdos. Eso es copiado de Vox. Vox utiliza, se copian a veces unos a otros. Kast le está copiando a Vox. Esa frase la utilizaba Vox en España.
No, es que usted ha dicho derecha Sí, cobarde, sí, esa la frase. derechita cobarde. ¿Cuál es la pregunta? Perdona. La pregunta es que, bueno... La falta de unidad. Sí, En fin, ¿qué le parece a mí, cómo lo lee? Desde el punto de vista de quien está enormemente preocupado por la situación de mi país, en el caso de España o en el caso de Chile, prefiero que nos unamos. Es decir, la unidad para impedir el mal mayor. Eso es, evidentemente, mi natural propuesta y reflexión, ¿no? Es decir, dejemos de lado nuestras diferencias, acordemos proyectos comunes y pongamos delante el patriotismo y la defensa de la democracia a las diferencias y particularidades y discrepancias que podamos tener, ¿no? Eso es evidente. Dialogar y llegar a acuerdos más que es decir, mantener y sostener las banderas propias. La unión de los afines es necesaria para defender la democracia y para poner por delante el país cuando la amenaza es existencial o es democrática o es seria, ¿no? ¿Y ese sería el caso de Chile, a su juicio? Bueno, insisto, yo no querría ver a Chile gobernada por una comunista, honestamente. Mira, fíjate, no solamente digo eso, sino que la mera continuidad, o sea, un gobierno de continuidad siguiendo la estela de estos últimos 4 años de parálisis en Chile, me parecería pésimo para el país. ¿Y qué le parece? O sea, la mezcla de continuidad y comunismo me parece calamidad, digamos. ¿Y qué le parecería si fuera gobernada por el otro extremo, por José Antonio Kast? Yo lo que quiero es una alternativa a lo que hay ahora. ¿Y una alternativa que sea lo más poderosa, clara, con convicciones y con un gran proyecto de país para Chile. Y eso evidentemente va a incluir, como tienen ustedes una segunda vuelta, probablemente la unión de muchas personas que tienen discrepancias y diferencias en cosas que, en fin, relevantes o etcétera, pero que van a, estoy segura, ser capaces de poner el interés común por delante. ¿Y esa definición que usted hace la encarna mejor Evelyn Matthei o José Antonio Kast? No voy a hacer reflexiones sobre uno y otro cuando están disputándose ahora esta posibilidad. Y como digo, mira, quién sabe si además acaban siendo los dos los que pasan a segunda vuelta. No hay que descartar nunca nada. Bueno, sin duda, de los grandes focos de esta elección, y usted lo ha dicho, es el tema de la seguridad. Y bueno, se lo han comentado ya en otras entrevistas, ¿cierto? Hoy día en Chile el líder político más popular internacional es Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, donde se ha hecho toda una política, digamos, carcelaria para combatir el crimen organizado, pero también ha existido el ir contra los derechos humanos de mucha gente, sobre todo contra libertades personales, y parece ser que hoy día los vientos soplan hacia allá, que la gente está dispuesta a sacrificar, a renunciar a libertades, a espacios de libertad, con tal de que les garanticen la seguridad. ¿Qué le parece esos vientos que corren? Y digamos, parece ser que a la gente no le importa tener un presidente autoritario. Dos reflexiones. La primera es que, evidentemente, cuando uno va a los barrios más vulnerables o que más sufren la violencia, la inseguridad, el golpe, el narcotráfico, tienes que entender que esas personas antepongan el ansia de seguridad casi a todo, la protección de sus hijos, la protección de su familia, la protección de sus casas, ¿vale? Con lo cual hay que comprender lo que está pasando ahí abajo, ¿no? Y ver por qué no estamos atendiendo razonablemente esa demanda de seguridad. ¿Qué hemos hecho mal a lo largo de estos años? ¿Por qué no estamos atendiendo desde las propias instituciones del Estado de Derecho aquello que está sucediendo, ¿no? Y inmediatamente ponerle remedio, porque si tú no le pones remedio desde la institucionalidad, el Estado de Derecho, la democracia, hay dos opciones: que por la vía de la condescendencia y la impunidad del crimen un país acabe en manos de bandas de narcotraficantes, del delito, o que efectivamente mucha gente diga, me da igual ya la libertad, entrego mi libertad a cambio que me den la seguridad. Y esa transacción mefistofélica es muy peligrosa, porque tú entregas a tu gobernante tu libertad a cambio que te proteja, pero no tienes claro que te vaya a devolver la libertad. Entonces, esa transacción, yo no soy partidaria de esa transacción jamás. Es decir, y por eso es tan importante que quienes sí defendemos el Estado de Derecho, la democracia, seamos capaces de dar respuestas eficaces a esos problemas. Y eso significa acabar con cualquier
política de condescendencia con el crimen, condescendencia con los delincuentes, decir que son víctimas de la sociedad, maltratar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o las fuerzas de la gendarmería y la policía llamándoles fascistas, es decir, toda esa retórica de izquierdas lo que acaba haciendo es entregando al país a bandas violentas y por tanto al final lanzando a la población en manos de soluciones autoritarias que pongan orden. Dentro de esas soluciones autoritarias, ¿usted diría que está Donald Trump? Donald Trump tiene graves problemas con la democracia, pero por otros tipos. O sea, no es una persona que defienda los contrapesos democráticos. Si Donald Trump hace poco puso un tuit, me acuerdo hace unos meses, que a mí me pareció enormemente significativo, que él decía, aquel que salva a su patria no puede violar ninguna ley. Es decir, el patriotismo como coartada del autoritarismo, y eso es inaceptable. Atacar a los jueces es inaceptable, atacar a los periodistas es inaceptable, atacar la oposición parlamentaria, insultar, dividir es inaceptable. Es decir, un demócrata es una persona que no coloniza las instituciones, defiende la separación de poderes, respeta la independencia de prensa y, por supuesto, no juega la polarización. ¿Donald Trump no es demócrata? Tiene graves problemas con la democracia. Tiene una relación con la democracia muy distinta a la que a mí me parece deseable en cualquier presidente, cualquier líder político. Estamos en Chile, le quiero hacer la última pregunta pensando en su casa, que es de su madre, en Triltril, en el sur de nuestro país, en la costa de Osorno. ¿Qué le evoca el sur de Chile, el sur del mundo? Bueno, el sur de Chile es la belleza, la paz. Son los recuerdos, como te digo, que tengo de esas playas extraordinarias, de orcas al atardecer y de estas algas increíbles, ¿cómo se llaman? Cochayuyos. Sí, los cochayuyos. Que estaban en la playa, las recuerdo muy bien. Y momentos de gran intimidad y de gran paz y de gran belleza y a su vez, no sé, siempre he tenido, como digo, una gran admiración por este país. Creo que es un país formidable, con anticuerpos democráticos poderosos y con un futuro brillante, no me cabe ni la más mínima duda. Cayetana Álvarez de Toledo, muchas gracias por conversar con Radio Pauta. Un placer.